Ignoro mi mail que envié a las 2 de la mañana ayer, Sí hoy lo día. dijo aquí. Sí, también Ah, incorporé algunos elementos, así que los vamos a revisar. gracias. No, de nada. No lo respondí, sí, como que me dediqué a armar una diapo nomás. Bueno, vamos a hablar entonces de metabolismo y suministro energético, parte uno y 2. Que de esto ya habíamos mencionado, o sea, de esto se presentaron dos videos y recibimos algunas dudas. En primer lugar, hoy eso se está moviendo. ¿Por qué se mueve? Ya, alguien me preguntó sobre el sopor. Sopor, en inglés torpor, también le llaman letargo, consiste en un fenómeno en el cual los organismos reducen sus tasas de gasto de energía ante diferentes fenómenos, sobre todo aquellos en los cuales no hay disponibilidad de alimentos. Ya, pero compartamos de algo. Partamos del hecho de que no siempre hay comida. En las poblaciones naturales, digamos, los organismos muchas veces se encuentran frente a situaciones en las cuales la disponibilidad de recursos es limitada. ¿A qué me refiero? Imaginemos, por ejemplo, el caso en el cual existe una fragmentación del ambiente, que podría ser esto, ¿no? Algo muy común en Chile, que se fragmenten ambientes naturales por proyectos inmobiliarios, por el desarrollo de carreteras, etcétera. Bajo este escenario uno podría observar que los organismos presentes en un parche no tienen acceso al alimento que se encuentra en otro. Por tanto, ahí hay una restricción en el alimento. Lluvias intensas, por ejemplo, una situación ambiental impredecible, también puede generar el hecho que los animales no puedan salir a forrajear, a buscar el alimento. También la competencia y la depredación imponen impedimentos en la adquisición de alimentos. Por tanto, si uno se pregunta, existen muchas formas en las cuales yo puedo no comer, muchas formas en las cuales yo me puedo privar de alimento. Ante esta situación, que puede ocurrir o puede no ocurrir, uno se pregunta, bueno, ¿cómo responden los organismos? Entonces yo le pregunto ahora a ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes tienen hambre? ¿Qué sienten? ¿Se ponen de buen Dolor humor? de guata, ¿Cómo, Marla? dolor de estómago, me empieza a molestar, me pongo irritable. Ya, mira, ahí hay dos cosas. Uno, el dolor de estómago. Te cuento, Marla, que cuando uno tiene hambre y, como dicen los academicistas y los expertos en anatomía, y te suena la guata, cuando ocurre eso, es porque existen contracciones que terminan de vaciar el estómago. Y son súper periódicas, de hecho. Y eso de la parte irritabilidad o el sentirse inquieto es un fenómeno natural que nos pasa a nosotros. Incluso se ha teorizado que se llama la anorexia nerviosa. Que es como, no tengo comida y me pongo irritable o me pongo pesado, ¿sí? O pesada y necesito alimento. Bueno, y es que nosotros necesitamos mantener una ingesta continua de alimentos, no estamos adecuados y nuestra fisiología no nos permite estar sin alimentarnos por mucho tiempo. En cambio, hay animales que evolutivamente han desarrollado estrategias para que les permiten lidiar con la ausencia de alimento, ya sea una ausencia o una falta de alimento estocástica, ¿sí? Porque como al azar, o bien una ausencia de alimento periódica o programada ambientalmente. Entonces, eh, aquí tenemos que pensar en el caso a caso para entender estos animales, porque no todos los animales somos iguales. Y ahora, para hablar de este tema, podríamos hacer una distinción en dos grandes grupos. Hay animales que siempre deben generar calor y hay animales que no generan calor. Por ejemplo, ¿alguien me podría mencionar algún animal que no genere calor? ¿Dentro de los ectotermos o Den- de...? dentro del reino animal. Algún animal que no produzca calor. Por eso se refiere con ectotermos o... Sí, 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 eso quiere decir. Ah, las lagartijas, Súper, los ¿cierto? reptiles en general. ¿Cierto? Los reptiles en general no producen calor. Estamos de acuerdo. Ahora, honestamente, sí, sí, igual irradian. Sabes que cualquier estructura física que se encuentre sobre 0 °C emite radiación de algún tipo. Ya, eso como así como siendo muy físicos. Sin embargo, para efectos prácticos no producen un calor que les permita generar procesos fisiológicos óptimos. ¿De acuerdo? Y concuerdo contigo, las lagartijas son ectotermos, es decir, obtienen el calor desde el ambiente, desde el exterior, y no generan calor. Entonces imagínate que tú, que eres endoterma y generas calor,
lo debes generar siempre. Por tanto, eres como una llave que gotea. Y esto que se pierde, en este caso el agua, en tu situación particular, sería la energía contenida en tu cuerpo, la cual obtienes de los alimentos. Es decir, yo les podría pedir a ustedes que no gasten nada de energía. Entonces, lo que van a hacer ahora es como recostarse y con suerte van a respirar. Entonces, gastarán nada de energía. A pesar de que están tratando de no gastar energía, igual sus cuerpos producen calor. Por eso la termogénesis, o la producción de calor, es un fenómeno en el cual se gasta energía continuamente, aunque uno no quiera. Es como una llave que gotea. Es una forma en la cual perdemos calor y energía constantemente. Entonces, volviendo a la situación que les planteo, imaginemos animales que de pronto no tienen acceso al alimento y además se encuentran con una llave que gotea. Es decir, que siempre pierden calor por procesos termogénicos que no son evitables. En este contexto, que en verdad es bastante complejo, ¿no? Se han generado respuestas a través de la evolución que a estos animales les permiten vivir. Entonces, por ejemplo, el picaflor. Las aves poseen altas temperaturas corporales. De hecho, un ave posee una temperatura de 40 grados, 42 grados. Esa es la temperatura corporal de un ave. Y los picaflores tienen un tamaño corporal tan pequeñito que ellos pierden el calor muy rápidamente, dado que existe una relación matemática de superficie-volumen en el picaflor, en donde presentan una gran superficie por unidad de volumen. Por tanto, disipan calor rápidamente al ambiente. Esto es complicado, ¿no? Porque se enfrían muy rápido. Hablar de la pérdida de la temperatura, perdón, la pérdida de calor en los picaflores es equivalente al plantear que una taza de agua se enfría más rápido que una olla llena de agua. El picaflor es como una taza que se enfría rápidamente. Entonces, miren, tenemos un animal que necesita tener 40 grados, pero que disipa muy fácilmente el calor. Y entonces debe comer todo el tiempo. Por eso uno ve el picaflor siempre picando flores, buscando néctar por todas partes. Entonces, el picaflor, yo les cuento, que tiene una estrategia en la cual durante la noche disminuyen su temperatura corporal y se vuelven inactivos. Eso es un sopor. Sopor consiste en la reducción de la actividad metabólica, llevando al mínimo posible. A ustedes no les pasa eso. Ustedes se acuestan en la noche, se tapan bien y siguen calentitos. Y también consumen oxígeno. No tanto oxígeno como el que consumen en el día, pero sí se genera una reducción de las tasas de gasto de energía. Lo mismo ocurre con murciélagos. Los murciélagos, cuando no tienen acceso al alimento, disminuyen su metabolismo. Y algunas especies hibernan. De modo que la hibernación, que un caso extremo es lo que ocurre con el oso negro, en la hibernación la temperatura del animal baja casi hasta la temperatura ambiental. Y los procesos fisiológicos que ocurren en su interior se reducen al mínimo. El caso que les quiero mostrar, eso es una yaca, que es un marsupial presente en Chile, porque en Chile tenemos marsupiales. Está el monito del monte, la comadrita trompuda, la yaca, lo cual da cuenta del origen gondwaníco de los marsupiales a nivel del globo, por cuanto Gondwana estaba formado por Oceanía, Antártica, Sudamérica, ¿sí? Bueno, la yaca, que es este animalito de acá abajo, cuando no tiene alimento, de pronto si un día no tiene comida, bueno, se va a dormir. Y entra en un proceso llamado el sopor facultativo. El sopor facultativo implica la reducción de las tasas de gasto de energía. La reducción además de la temperatura corporal al mínimo posible. De modo que si por ejemplo yo soy un ave, imaginemos un ave grande, y no tengo comida, ¿qué puedo hacer? Volar. De hecho hay animales que migran grandes distancias, ¿cierto? El caso de una yaca, la yaca si no tiene comida no puede migrar. Pues imagínate una yaca en un espino de la zona central de Chile, que de pronto no tiene comida, bueno, a dormir. Entonces ese fenómeno es el sopor facultativo. Y en general existe una gama de respuestas a la falta o a la ausencia de alimento. Por ejemplo, la reducción de las tasas metabólicas. Tasa metabólica se refiere a la suma de fenómenos químicos que ocurren en el organismo. Entonces, tasa se refiere a la actividad por unidad de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno que consumo por unidad de tiempo. La cantidad de sustrato que proceso por unidad de tiempo. Eso se refiere a la reducción de las tasas metabólicas. Desarrollo de hipotermia es deprimir la temperatura, deprimir la actividad termogénica.
Entonces, todos estos organismos, cuando entran en sopor o hibernación, se vuelven hipotérmicos. Hay una reducción de la masa de órganos de alto gasto metabólico, y eso ocurre a nivel, digamos, en la hibernación. Y es que ustedes tienen que imaginar que los animales están constituidos por órganos, ¿cierto? Hay órganos que son de alto gasto de energía y hay órganos que son de bajo gasto de energía. Por ejemplo, ¿alguien no sé si ha disectado alguna vez un animal? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Nunca? ¿No? Bueno, les cuento que el hígado es un órgano que ocupa un amplio volumen de la cavidad abdominal. Tanto así que en los ratones el hígado ocupa un tercio de la energía. Un tercio del oxígeno que consume un ratón es ocupado en el hígado, en las diferentes funciones bioquímicas que tiene el hígado. Y, interesantemente, también ocurre una disminución de la actividad conductual. Es decir, hay una serie de estrategias fisiológicas, anatómicas, conductuales, que le permiten a los animales lidiar con la reducción o la disminución en la disponibilidad de alimentos. No sé si alguien tiene más dudas respecto a esto. ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? ¿Está todo claro? Bueno, Profe, yo tengo una duda que estuve leyendo respecto cuéntame. hasta el tema de las tasas metabólicas Ajá. y cómo guardar, por ejemplo, no me acuerdo que era una especie nacional, tenía que ver como con el ratón orejudo, no sé si es ese mismo que tiene en pantalla. No, el que tú mencionas es el Phyllotis darwini, o lauchón orejudo de Darwin. Sí, ese Vale, mismo. cuéntame. Lo que pasa es que estaba leyendo, y es un poco por lo que se me presentó a raíz del seminario también. ¿Ya? Esto influye, por ejemplo, en respecto a las ontogenias que tienen los animales en ese sentido. Yo veía que una tesis, por ejemplo, que mostraba donde estos animales, por ejemplo, si eran como, por así decirlo, en su etapa embrionaria, estaban en un ambiente donde habían restricciones, tenían mejor adaptabilidad después al nacer si se enfrentaban a ambientes de ese estilo versus a otros animales que mientras se desarrollaban estaban en ambientes con recursos como más a disposición por parte de la madre. Entonces, también las tasas metabólicas están como arraigadas en mi desarrollo embrionario y se condiciona también en parte por eso, o es solamente todos tenemos la capacidad de adaptarnos así libremente a raíz de las tasas metabólicas. No sé si se entiende mi Sí, duda. sí, Cristian, qué interesante pregunta. Justo la clase que viene ahora, la clase 7, es de tasas metabólicas. Y ahí vamos a ahondar cómo Ya, en la ontogenia se pueden modificar. Existe algo que llamado la experiencia térmica, y es como el ambiente en el cual un animal ha vivido. Eso puede gatillar fenómenos de plasticidad fenotípica a corto plazo, que son totalmente reversibles, pero también existen fenómenos a nivel del desarrollo, ¿ya? ya, Ahora te cuento algo. El desarrollo embrionario, que digamos la ontogenia más temprana, puede ser determinante en varias cosas. La temperatura en el desarrollo embrionario puede determinar el sexo, por ejemplo, en el caso de los reptiles, puede determinar en estadios tempranos del desarrollo la longitud de las extremidades del animal. Sin embargo, la capacidad metabólica es tremendamente plástica, es tremendamente plástica, ya, y no estaría sujeta a priori al desarrollo embrionario. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una gran capacidad, y me refiero a los mamíferos, a los euterios, ¿sí? A los placentarios, una gran capacidad de modificar el metabolismo a las condiciones ambientales. Por ejemplo, si disminuye la temperatura, tu cuerpo, a través del sistema y del hipotálamo, hipófisis, tiroides, genera un ajuste en la capacidad termogénica del cuerpo completo. Por tanto, tu organismo está todo el tiempo sensando y generando respuestas, ¿bien? Que van en relación con la producción o la capacidad termogénica, ¿sí? sí, Ahora, muy claro. Muchas ahora gracias. te cuento que lo vamos a ahondar, Ujú. ¿sí? Es una clase completa de Ya, metabolismo, ¿sí? Quizás perfecto. te vendría Gracias. genial para el seminario. No de nada, de nada. Ahora, hubo otra pregunta que me escribieron y era en relación al tamaño de los depredadores. Esto es cambiando un poco el tema. ¿Se acuerdan que en la clase 5 se mencionaba el hecho de que existe un límite superior al tamaño de los depredadores? Es decir, no podríamos tener, o sea, un depredador terrestre de más de 1 tonelada. Como que había un límite, ¿sí? Ahora,
por ahí la pregunta que se me hizo guarda relación con si estas limitaciones al tamaño estarían dadas por la fisiología o estarían dadas por la anatomía. Ante esto les cuento que la restricción al tamaño en un carnívoro está dado por la anatomía y por la fisiología. La imagen que vemos acá muestra un gráfico, ¿sí? Y aquí lo que vemos en la abscisa es la masa corporal del depredador y en la ordenada es el tamaño de la presa. Entonces fíjense que existe un tamaño de presa que presenta una distribución así como normal. Y esto da cuenta de que carnívoros muy pequeños se alimentan de presas pequeñas. De pronto existe un tamaño corporal de depredador en el cual se obtiene el mayor tamaño de presas. Sin embargo, cuando los depredadores son muy grandes, las presas bajan de tamaño. Bajan de tamaño. Y esto se observaría principalmente en organismos marinos. Ahora, ¿cuál es la relación tamaño-presa? Es la siguiente. Los carnívoros que son de tamaños medianos a pequeños se alimentan de presas que son menores que ellos. Sin embargo, hay un punto en donde los carnívoros de mayor tamaño de pronto pueden consumir presas de mayor tamaño que ellos. Sin embargo, esta situación, que es como la del león alimentándose del ñu, reviste un gran gasto de energía para el organismo. Por tanto, no es una estrategia que se emplee y que todos puedan ocupar. Requiere condiciones muy particulares. Por lo demás, existe una capacidad límite de la adquisición de calorías diaria. Este es el ejemplo. Imagínate que de pronto yo me pongo a comer chocolate todo el día. Mucho chocolate. Existe un nivel máximo en donde mi sistema digestivo es capaz de procesar la energía que incorporo. Por tanto, por más que yo capture infinitas presas de tamaño gigante, mi sistema no lo va a procesar, por tanto no tiene sentido invertir energía en buscar presas infinitamente grandes. Ahora, ¿qué ocurre con los animales que son de gran tamaño? Por ejemplo, las ballenas. En ellas no existe un límite en la masa corporal por cuanto no existe un gasto de energía en sustentar sus cuerpos. Sin embargo, aquí una ballena, por ejemplo una ballena azul, no se puede alimentar de una presa que sea más grande el doble que ella, sino que lo que ha desarrollado es una hipereficiencia en sistema de filtración. Para estos organismos que son de tamaños muy grandes, es más eficiente alimentarse de muchas presas pequeñas que buscar presas que sean iguales o mayores que ellas. Por eso se genera esta distribución. O sea, en síntesis, se genera este patrón que observamos en función de las limitaciones físicas y fisiológicas de los depredadores. Les recomiendo este paper que salió a final del año pasado, que es muy bueno, en donde se analiza el gigantismo de los animales, ¿sí? Pero puede ser muy atractivo para presentarlo en el aula, sobre todo cuando se vean estos tópicos con los estudiantes. No sé si alguien más tiene dudas en torno a estos temas. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, súper. O sea, avanzamos. Si nadie tiene dudas o un chiste o algo que comentar. Ya, de aquí me llegaron dos correos. Dos correos preguntaban que me comentaban que la parte del esófago no se entendió nada, ¿no? Que la ubicación del esófago, esto que les presenté, ¿hay alguien más por aquí que no lo haya entendido? Porque si no lo entendieron es porque yo no lo expliqué bien. Bueno, ¿Profe? sí, Es que a mí personalmente me pasó que era tanta materia en la clase, como que me explotó un poco la cabeza cuando la vi. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, fue después de ver la clase, ver esos videos como TED, charlas TED, ya. del sistema digestivo, y ahí entendí como, esto está acá, porque como era todo muy detallado de una, como que exploté. Pero eso no es como que, no es que no haya explicado mal, sino que era mucha materia en muy poquito tiempo. Sí. Eso. Bueno, gracias, Josefa. Te cuento que esa clase duraba 6 horas. Era una clase gigante. Bueno, todas las clases son gigantes en este curso y tratar de llevarla a un video de 1 hora es súper desafiante. Y lo malo es que yo tampoco tengo la retroalimentación en el momento. Por ejemplo, yo les podría haber preguntado, si los hubiese tenido frente a mí, ¿alguien sabe lo que es la colecistocinina? Entonces, si me dicen, sí, ok, lo paso por alto. Entonces, de modo que hacer como una clase así video
Me cuesta un montón. Así que está súper bien que me pregunten lo que quieran y vean los videos con calma, no es necesario que los tomen de una. Pero bueno, lo podemos explicar igual. El esófago comunica el estómago con la boca, a través de la faringe. Ya, eso como que está medianamente claro. Ahora, su posición es súper interesante porque se encuentra en una porción del cuerpo, en el tórax, en donde además coexiste con los pulmones y el corazón. Y es una zona bastante activa, dado que está todo el tiempo modificando su presión. Esa cosa de la presión es algo como abstracto, que lo podríamos aterrizar así. Primero quiero que veamos la jeringa. ¿Qué pasa si apretamos la jeringa, si la llevamos hacia allá? Si el émbolo lo empujamos hacia el extremo. Eso hace que salga el aire, ¿cierto? O el contenido. Eso es denominado una presión positiva. Entonces, una presión positiva es cuando tú apretas algo. Por ejemplo, cuando aprieto una botella. Si aprieto la botella, sale el aire y tú ejerces una presión positiva sobre ella. El caso contrario, que es jalar el émbolo, es decir, tirarlo hacia atrás, genera en este una presión negativa. Y la presión negativa permite incorporar el aire o el líquido que tú quieras llevar en el interior. Este mismo fenómeno de presiones positivas y negativas ocurre a nivel del tórax. Está mediado por la musculatura intercostal y la existencia del diafragma, que es una banda muscular que separa la cavidad celomática, donde están las vísceras, de la cavidad pulmonar. Entonces, cuando el diafragma se contrae, baja, y al bajar, y bueno, al expandir los músculos intercostales, se genera una presión negativa, ¿ven? Una menor presión, que es como tirar el émbolo hacia atrás. Y eso permite la incorporación del aire en los pulmones. De manera opuesta, la relajación del diafragma y la compactación de las costillas en el tórax genera una presión positiva que permite que el aire salga. Bien, este es el juego de presiones en el tórax. Ahora es interesante preguntarse, ¿qué pasa si hay un tubo dentro del tórax? Si de pronto yo someto una presión positiva, que sería como apretar esto, y aquí a alguien se le podría ocurrir un experimento para hacer en el aula. Si yo aprieto este tubo que posee otro tubo en el interior, yo esperaría que ambos se compriman en el tiempo, ¿sí? Porque se genera una presión en todo el sistema. Por otra parte, ¿qué ocurrirá si yo expando el cilindro de mayor tamaño? Bueno, deberíamos esperar entonces una expansión de todo el sistema. Por tanto, si ahora tenemos este esquema, que me tomó mucho tiempo hacer y jugar, es casi como con Paint, lo que representa este cilindro mayor sería el tórax, y este cilindro menor sería el esófago. Esta lámina en la base representaría el diafragma. Entonces, imaginemos que el primer cilindro, el de mayor tamaño, presenta variaciones de presión positiva y negativa. Los cambios en las dimensiones de este cilindro generarían también eventualmente cambios en el cilindro del interior. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Ahora, la variación en el volumen del cilindro interior y por tanto de presión generaría que y si está abierto acá arriba y abajo, implicaría entonces la incorporación de aire o de componentes que se encuentren en sus aberturas. ¿Se entiende? Por tanto, el problema que reviste la posición del esófago es que se encuentra sometido a presiones negativas y positivas dada su ubicación en el tórax. Si no existiera un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, entonces, cuando se expanden los pulmones, lo que ocurriría es el ingreso de jugo gástrico o bien de aire hacia el esófago. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando existe una presión sobre el estómago? Imaginen que esta es una bolsa, ¿sí? Con forma de J, el estómago, en donde se genera una gran presión positiva, es decir, se aprieta. Casos en donde puede ocurrir esto es en la preñez, en donde, ¿cierto?, se abulta el vientre por la presencia del embrión, del feto en desarrollo, o durante la obesidad mórbida. Por tanto, ahí incrementa la presión positiva en el esófago. Y por eso uno puede observar en personas o embarazadas o con obesidad mórbida el desarrollo de reflujo gastroesofágico, ¿sí? O acidez.
como el comercial que veíamos de disfrutar. ¿Sí? También es lo que pasa con las personas que tienen como esa hernia hiatal. No necesariamente, no necesariamente. Te cuento que hay muchas afecciones acá al esófago y al estómago. Hay gente que posee problemas, por ejemplo, en la válvula. Si tienes problemas en la válvula, da lo mismo que hayan grandes presiones, simplemente va a haber un reflujo. Hay gente que tiene una secreción excesiva de ácido clorhídrico en las células parietales. De hecho, una típica pregunta de prueba es, ¿qué hace el omeprazol? ¿Han escuchado todos alguna vez hablar del omeprazol? Yo creo que sí, ¿cierto? Tómate un Sí. omeprazol, sí, clásico. Bueno, el omeprazol, ¿aquí dónde está jugando? El omeprazol lo que hace es que inhibe la función de la bomba de protones del estómago. Por tanto, reduce la secreción de jugo gástrico. En cambio, el bicarbonato, ¿qué hace el bicarbonato? Cuando alguien tiene acidez y toma bicarbonato. Neutraliza, ¿no? Súper, neutraliza. No actúa sobre el generador del ácido clorhídrico, sino que lo que va a hacer es una reacción de neutralización, ¿cierto? Dado que es una base y un ácido. Entonces son diferentes fenómenos. ¿Qué hacía el disfrutar? ¿Alguien lo buscó? ¿Nadie? Ya, tienen que ver qué hace la simeticona, en qué actúa. Que será como pregunta, se las dejé ahí, dando bote. Bueno, espero, no sé si alguien tiene dudas entonces respecto a esto de las presiones negativas y positivas. Si nadie se manifiesta, asumo que está claro. Ahora, este esquema que les muestro acá se presenta como fácil de desarrollar como un modelo. Y aquí les quiero hablar un poco de la actividad experimental que ustedes tienen que desarrollar. Imagínense esto que tenemos acá, pero hecho con botellas y con tubos. Esto permitiría simular un fenómeno o una propiedad del sistema digestivo. Entonces, si alguien pensaba en hacer un sistema digestivo de plasticina, bueno, mejor lo hacen con cañerías, con tubos, y nos pueden mostrar, no sé, el desarrollo del reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Bien. Entonces, la idea es que ustedes jueguen con elementos de este tipo. Yo no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo algún día. Y bueno, entonces tenemos que el estómago, bueno, y puse esta imagen acá para explicar algo que no está en el video. Retropulsión. La retropulsión es el movimiento del estómago que permite la agitación. Es decir, contracciones de la musculatura longitudinal, circular y oblicua permiten sacudir el estómago, ¿sí? Y generar la mezcla del jugo gástrico con el alimento en su interior. Eso, que esto me quedó de la diapo, porque finalmente el video lo hago en base a diapositivas de años anteriores. No sé si hay dudas de esto, chiquillas, chiquillos. ¿No? ¿Medianamente claro? Profe, ¿Sí? yo no he visto la clase, pero Ah, ya. Cuéntame. solo el esófago está metido a cambios de presión, o sea, no entiendo cuál era la idea que quería transmitir, como Ah, en síntesis. ya, te cuento, Javiera. El esófago es un tubo que está en una zona muy compleja en el cuerpo. Entonces tiene dos válvulas, una válvula aquí arriba y una válvula acá abajo. Si esas válvulas fallan, se generan efectos que son no deseados, como por ejemplo la incorporación del jugo gástrico. Uno piensa, bueno, ¿por qué a veces tengo acidez o sube el jugo gástrico hasta la boca? Y es por estas diferencias de presión del tórax. Entonces, a eso queríamos llegar. Te cuento que en la clase hay una actividad motivacional en la cual mostramos una publicidad, un comercial, de alguien que tiene como reflujo. Entonces se toma le recomiendan que se tome un producto que disminuye la acidez estomacal. Entonces a eso está enfocada esta parte de la clase. Ya, gracias, profe. Ya. Este es el medio spoiler de la clase, pero bueno, no importa. La idea es aprender. No sé si alguien más tiene preguntas, comentarios, dudas. Profe, ¿Marta? sí, acabo de buscar lo que es simeticona y sale que está metida en estos sobrecitos, por ejemplo, de disfruta, que son antiácidos y sirve para eliminar el exceso de gas que se genera. Súper. ¿Pero cómo lo elimina entonces? Ah, bueno, quería que ustedes llegaran a eso, pero lo que hace es que
reduce la tensión superficial, es un antiespumante. Entonces se generan burbujas de gas en el estómago y lo que hace es que evita la formación de ellas. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya, sigan ustedes entonces indagando. Porque hay una estructura molecular en particular que genera un efecto. La idea es que entonces ustedes pudieran ligar con ello, no sé, de pronto elementos de química con fisiología y con cosas cotidianas. De pronto con 500 pesos ustedes podrían comprar algo y desarrollar un experimento en la sala de clase. O sea, la idea es como conducirlos a ese razonamiento. Pero háganlo ustedes, ya, busquen ahí, después se meten en Google y lo buscan. No sé si avanzamos. ¿Sí? ¿Avanzamos? Con más dudas que hubo por correo. Ah, miren, esa es tenía la animación, la retropulsión, que se sacude el estómago. En un derroche de creatividad. Esas cosas. Les quiero mostrar esto. Profe, Atención. ¿Sí? Dime. disculpe, eso es lo del Sí. movimiento del estómago, al final eso que como que el estómago entero se mueve, no es como que se va deformando, va... No, la verdad es que se deforma, pero no había una ¿Sí? animación para hacerlo, sí. Era Ah, ya, era un ya. chiste de años anteriores, como para mostrarlo así. Ah, es Bien. que cuando veía la clase no entendía cómo era que podía... Sí, mira, te cuento que uno tiene la noción de que los órganos son estructuras fijas. Y claro, muchos de ellos lo son. Sin embargo, la musculatura asociada a ellos permite cambios. Cambios en volumen, cambios en la apertura de esfínteres. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, que lo vamos a ver en la clase de circulación, son súper dinámicos. Tienen esfínteres precapilares, modifican sus diámetros. Entonces el cuerpo está lejos de ser una estructura estática. ¿Sí? Y el estómago también lo es. Ahora, hemos hablado un montón de anatomía, ciertas partes del cuerpo, y cuesta un montón ver eso en clase, porque uno no tiene como las nociones muy claras. No sé si están todos viendo esto en este momento. Es un recurso buenísimo, en donde uno puede observar no sé si lo ven bien. Sí, se ve bien, profe. Sí, profe, se ve bien. Súper. Entonces, cuando yo les pregunto sobre el nervio vago, vesícula biliar y un montón de elementos anatómicos, uno se pierde. Y este recurso, que es desde el Atlas del Cuerpo Humano, nos permite visibilizar diversas capas. Pero no solo eso. Podemos acercarnos y tiene una resolución exquisita, como pueden ver. Uno puede ver distintos elementos. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto podemos disectar a un ser humano en la sala de clases, sin que caigamos en algo ilegal ni nos digan nada. Cuando hablo del nervio vago, es algo extraño, ¿no? ¿Alguien había escuchado ese término antes? ¿Nervio vago? Porque lo mencionamos mucho en la clase. No, Bueno, yo no. ¿no? Es la primera vez que lo escuchaba. Ya, mira Fernanda, imagina un cerebro, ¿sí? Ahora imagínate un cerebro del cual salen raíces por todas partes. No solo una médula espina, sino que desde la base del cerebro brotan raíces. Esas raíces, que son pares, o sea, están como simétricamente ubicadas a ambos hemisferios, se llaman los nervios craneales. Estos nervios craneales que salen del cráneo por orificios del cráneo están relacionados con procesos sensoriales y motores. Por ejemplo, y tienen números. Está el primer par, el segundo par, el tercer par, ¿sí? Hasta creo que el 12º par. Por ejemplo, y tienen funciones muy claras. El quinto par, llamado trigémino, permite la sensibilidad facial. Entonces, si alguien te corta el trigémino, de pronto tú te tocas la cara y no la sientes. El octavo par está relacionado con los procesos de audición. Y así, están todos los nervios claramente identificados. Ahora, ¿cómo la gente sabía para qué funcionaba cada nervio? Era muy simple y cruel. O sea, tú tomabas un perro, lo anestesiabas y le cortabas un nervio. Y luego veías si respondía o no a un órgano. Si ustedes toman un libro de anatomía o fisiología y se ponen a leer un poco, en la historia del descubrimiento de ciertos fenómenos, se pueden dar cuenta que la vagotomía, ¿adivinen qué significa vagotomía? Cortar el nervio vago. Entonces, cortabas el nervio vago y luego veías qué cambio existía en un sistema. ¿Ya? Bueno, entonces está el nervio vago, también llamado el 10º par, y es este. Entonces uno puede ver por dónde anda metido el nervio vago. Si se dan cuenta, el nervio vago
pasa, bueno, a través del corazón, de hecho, inerva el corazón, y se ramifica en todo el sistema gastrointestinal. Y es que el nervio vago estaba participando de la peristalsis esofágica, la contracción del estómago, la secreción pancreática, bien, una serie de fenómenos. Si sacamos algunas capas más, fíjense, nos vamos a quedar solo con el sistema, la médula, ahí están los riñones. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo identifica? El ¿Páncreas? páncreas. Muy bien, el páncreas. ¿Qué es eso? Hígado. No, el hígado es enorme y ocupa una porción importante del cuerpo. Es como un vaso, pero mal escrito. Es como un vaso, pero con B larga y con Z. Ahí vienen cómo se llama. El vaso. Bien, este es el vaso. ¿Ya qué apareció acá? ¿Qué es esto? Con forma de J. El estómago. El El estómago. estómago. Ese es el páncreas. Acá. ¿Qué estoy indicando? Muy bien, el esófago. Y como se pueden dar cuenta, el esófago se encuentra entre los pulmones, es decir, en la zona en donde puede estar sujeta a las presiones positivas y negativas. Bueno, en la U tenemos un modelo, un fantoma que se llama, de tamaño real. Se llama Caroline. En él entonces nosotros lo desarmamos y podíamos ver todo esto. Ya, ¿qué aparece ahí? El corazón, bronquios. ¿Qué es esto? Es súper importante esta estructura. No, no son los pulmones, no son tan chiquititos. ¿Nadie? ¿Tiroides? No, la tiroides está a nivel de la garganta. Es parecida, es muy similar, pero no es la tiroides. Es el timo. El timo es fundamental para el sistema inmune. De hecho, existe algo que se llama la selección tímica, donde se procede a seleccionar ciertos tipos celulares que poseen receptores que van a permitir la determinación de antígenos en el cuerpo. Ese es el timo. ¿Qué se marcó ahí? Bueno, el nervio vago. El nervio vago, como pueden ver, ramificado e inervando el estómago, importantemente, y otras estructuras digestivas. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué apareció ahí? Sistema óseo. Ya se estaba fácil. Ahí, ¿qué es esto? ¿El digestivo? ¿El intestino delgado? Y no, este es el ¿O grueso. el grueso? Sí. El grueso. Ay, aquí me gustó. ¿Qué es esta cosa? Fíjense cómo se ramifica enormemente. ¿La cosa verde? Esa cosa verde, sí, Marla. ¿No es una vesícula? Es una vesícula. ¿Cuál es el apellido de la vesícula? No, ¿El o el hígado? apéndice. No, no es el apéndice. Mira, esa... Ay. Marla, justo Vivian, mencionaste algo genial. Y es que los estudiantes confunden, y eso me pasó 1000 veces, la vesícula biliar con el apéndice. El apéndice es una estructura vestigial que se encuentra entre el intestino delgado y el grueso. En cambio, la vesícula biliar almacena bilis. La bilis que es producida, y fíjense, vemos una ramificación importante, es producida en el hígado. Entonces, si vemos un poco más, ahí aparece el hígado, si se fijan, justo donde está ramificada la vesícula biliar. Ahora, ¿por qué la confusión? Yo creo que esta confusión viene desde un preconcepto en el cual en la cotidianidad escuchan siempre decir, sí, me sacaron la vesícula o me sacaron el apéndice. Y es que ambas estructuras son comúnmente removidas de manera quirúrgica. Te cuento que ni mi papá ni mi hermana tienen vesícula biliar. Y mucha gente se la sacan. La vesícula biliar, bueno, genera la bilis, ¿cierto? Y la bilis puede cristalizar. Cuando la bilis cristaliza, obstruye el colédoco, que es donde converge y se vierte en el duodeno, lo cual genera una obstrucción de la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces lo que le hacen a la gente es que le sacan la vesícula.
Ahora, ello no genera un problema en la emulsión de grasas, sino que lo que ocurre es que el hígado va a vertir todo el tiempo y va a quedar el esfínter de Oddi también presente. Si se acuerdan, el esfínter de Oddi lo que permite es la incorporación de la bilis en el duodeno y está mediado por colecistocinina, que es activado por la presencia de alimento en el duodeno. Entonces esto es bastante hermoso. Y bueno, el Profe. hígado... Sí, dime. Tengo algo que decir respecto a la vesícula biliar. Lo que pasa es Cuéntame. que si uno lo ve de esta forma, uno piensa que si yo lo miro, Hola, no sé si me fui yo o ustedes. O Marla. Hola. Ahí sí. Está muteado, profe. Profe, su Profe está micrófono muteado. Ya. Ahora sí. Solo escuché a Marla que dijo, yo quiero decir algo de la vesícula, algo así, y de ahí me perdí. Ahora sí, Marla. ya, lo que pasa es que yo miro la pantalla de frente y veo que esta figura posee la vesícula biliar al lado derecho. Y se supone, bueno, yo conozco solo una vesícula que está al lado izquierdo. Entonces no sé si es la misma o hay dos o qué. Porque sé que el apéndice está al lado derecho. Entonces igual me confundí por eso. No, esto está bien y está posicionado donde corresponde. No, no hay problema. Es ahí. No sé a Pero qué es el lado ves. derecho. Sí, lado derecho, y está bien. ¿Y cuál es la vesícula al lado izquierdo que tenemos? No me suena. Sé que el vaso está al lado izquierdo, que era esta estructura acá que no identificaron. Es que si es así, he vivido engañada toda mi vida. Eso pasa, muchas veces vivimos engañados. Sí, Gracias. lo siento. Y bueno, ahí aparece más estructuras, sistema circulatorio. Esto es el diafragma. Se dan cuenta que es una película que lo que va a hacer es separar los pulmones, el corazón de la cavidad estomacal. Miren, les cuento algo. Si algún momento llego a disectar un roedor en laboratorio, si un roedor tiene que ser, les voy a No, avisar, pero tiene que ser en el contexto de una investigación, no en la docencia. ¿Ya? Les voy a avisar para quien quiera ir y para que observen, o sea, aprovechemos de ver anatomía con un animal en el contexto de la investigación. O sea, sacarle un segundo provecho. Y ahí van a poder ver que cuando uno remueve las vísceras, uno no puede ver hacia el corazón porque está el diafragma. Y solamente ve un orificio por donde pasaba la aorta, la cava y el esófago, hacia el estómago. Como pueden notar, el estómago se posiciona bajo el diafragma. Y es el esófago el que pasa a través de este. Están los pulmones y bueno, y cerramos a la señora que está acá. Ya, el recurso es buenísimo, porque además podríamos, no sé, mirar. Ahora te voy a mostrar cuál es el apéndice. Quiero un pequeño zoom. Tenemos el intestino delgado. Eh, no sé si me lo permite este recurso. No tengo acceso a ver el apéndice. Pero bueno, ya, espero que haya quedado claro para qué lo quería mostrar. Volvamos acá. Tum, turum, tum, tum, con música de fondo. Ya, esto se los voy a subir a la página para que puedan jugar ustedes, meterse y conocer. Me llegó una pregunta súper interesante, creo que le hizo Fernanda. No sé si fuiste tú, Fernanda, sobre la celiaquía.
Si podía ver. Mm, ¿Sí? Los celíacos. ¿Hay alguien acá que sea celíaca o celíaco? ¿O conozcan algún celíaco? ¿O alguna celíaca? Yo no, pero investigué sobre eso porque tenía la duda si yo era. De acuerdo. Te cuento que el 1% de las personas son celíacos. ¿Sí? O sea, si tengo 2 cursos de 45 estudiantes, la probabilidad que tenga un celíaco igual es alta. Es más, mi polola es celíaca. Así que, a raíz de la pregunta, porque en casa de herrero cuchillo de palo, yo jamás había leído algo de la celiaquía, pero ahora sí, me metí un poco y les voy a hablar de la celiaquía porque es un tema que podríamos nosotros de pronto toparnos en el aula o en nuestra cotidianidad. También uno puede ver que está muy en moda alimentos libres de gluten. Entonces, quiero que miremos en un par de diapos en qué consiste esto. El gluten es el conjunto de proteínas que posee el trigo y otros granos. ¿Ok? Y el gluten posee una proteína en especial que es la gliadina. La gliadina, ya, y eso existe. Lo interesante en esta situación es que la gliadina no es digerida ni a nivel gástrico, ni en secreciones pancreáticas, ni a nivel del intestino. O sea, la gliadina llega y pasa y se encuentra en el lumen del intestino así, enterita. Y eso es un problema. ¿Ya? Si de pronto el ser humano pudiera digerir la gliadina, ya nadie sería celíaco. La celiaquía, ¿qué implica? Es una afección en donde las células del intestino responden de manera negativa a la presencia de esta proteína, degradando, o sea, no degradando, sino que interfiriendo en la generación de los vellos del intestino. Y no solo eso, las consecuencias de la celiaquía implican problemas de dolor gastrointestinales, problemas de desnutrición como consecuencia de la depresión de vellos intestinales. Entonces, es todo un tema para muchas personas. Ahora, esto lo podemos ligar directamente con esta clase. Entonces, la gente se pregunta, imagínense la dificultad de vivir sin comer trigo, porque todo tiene trigo, está todo hecho de harina. Tampoco pueden comer cebada, o sea, no pueden tomar cerveza. Quizás ahí les afectó más a algunas personas como de la celiaquía. Y es que la posibilidad de no comer trigo está determinado tanto por el ambiente, así como por los genes. Les cuento que para ser celíaco hay una condición, y es la presencia de un par de proteínas codificadas en el genoma. Con tal que yo tengo estas dos proteínas, tengo una probabilidad del 50% de ser celíaco o ser celíaca. Entonces se han estudiado en gemelos en donde uno es celíaco y el otro no. Y se ha visto que entonces la presencia del gen no es determinante en padecer la enfermedad. Por otra parte, ¿cómo el ambiente puede determinar el ser celíaco? Lo que se discute es que es crucial los primeros años de vida, sobre todo la lactancia. ¿En qué sentido? Existe un alto riesgo de ser celíaca o celíaco si el niño consume gluten o pan o derivados del trigo antes de los 4 meses de edad. O sea, una guaguita que come trigo en el momento en donde debería tener una exclusiva lactancia materna, tiene un alto riesgo de ser celíaco. Sin embargo, se disminuye enormemente el riesgo de celiaquía si se mezcla la alimentación de leche materna y gluten después de los 7 meses de edad. O sea, lo ideal sería es que al incorporarse una dieta sólida en los niños, en las niñas, esto sea después de los 7 meses y no sea privándolos del gluten. Por cuanto, si el niño es privado de estas proteínas del trigo, durante toda la lactancia, es muy probable que desarrollen la celiaquía. Entonces, como podemos ver, el fenotipo de ser celíaco tiene un determinante importante genético, así como también ambiental. ¿Okay? También hay otros factores de riesgo ambiental, que es el haber padecido una enfermedad retroviral intestinal. La evidencia dice que niños que padecen enfermedades gastrointestinales del tipo retroviral, o sea, infecciones virales, también desarrollan un alto riesgo de padecer celiaquía. Y aprovecho entonces esto de la celiaquía para hablar del sistema inmune, que es algo que se toca normalmente en el curso cuando lo hacemos de manera normal, porque lo hace una profesora invitada. Les cuento que el sistema inmune consta de 2 grandes partes. Un sistema inmune que es denominado innato, que todos tenemos, que nacemos con él, y un sistema inmune que es adaptativo, que implica un ejército de diferentes tipos de células
y hacen funciones súper complejas. El primer sistema que les menciono, el innato, tiene barreras naturales, así como la piel. O sea, yo voy a un baño público, meto la mano al water, por más asco que me dé, no me voy a infectar necesariamente, si me las lavo. Y es porque mi piel constituye una barrera que impide el paso de un patógeno, ¿cierto?, a mi sangre y a mis células. De la misma forma, el tener lágrimas, la cera en los oídos y qué sé yo, constituyen barreras que impiden el desarrollo de bacterias, de hongos en la piel. Entonces nosotros tenemos una microbiota importante en la piel. Todo eso forma parte de una primera barrera que es innata, ¿sí?, que no requiere mayor desarrollo. Ahora, en esto del gluten está implicado lo que se conoce como el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo implica la exposición a patógenos. Entendemos un patógeno como cualquier cosa que sea extraña al cuerpo. Incluso una célula cancerígena tuya es reconocida como un patógeno. Bueno, el sistema inmune adaptativo implica el reconocimiento de cosas extrañas, de cosas ajenas. Entonces, lo que tiene que haber primero es una célula que reconoce, que capta. Es una célula que es como un sapo que está ahí mirando, sapeando. Oye, hay algo raro, y lo toma. Y lo lleva a otra célula y se lo presenta. Literalmente es presentarle una molécula extraña. Quien recibe esta molécula extraña toma la decisión de aniquilar células infectadas. O también, si es otro tipo celular, puede sintetizar proteínas que atacan el patógeno. Entonces quiero que ahora miremos el esquema que está acá en la izquierda. Y les muestro, esto de arriba, que se ve en color celeste, representa el lumen del intestino, es decir, la cavidad, el interior. Y estas células que ven a ustedes acá, una al lado de la otra, son enterocitos, que son las células que componen las criptas del intestino. O sea, esto de acá es una cripta, o sea, un vello intestinal, perdón. Y se ven aquí muchas células que tapizan de esta forma. Cuando el gluten, que es el conjunto de proteínas del trigo, presenta gliadina, que es esta proteína que no es digerida a nivel ni pancreático ni entérico, o sea, no se digiere en ninguna parte, y fíjense que logra pasar a través de esto que se llama el transporte paracelular, es decir, entre las células, y migra hacia el interior del vello, en lo que se conoce como la lámina propia, se encuentra con una célula que es un sapo, que es una célula que está pendiente de cosas que son ajenas y extrañas. Entonces acá llegó una proteína cuando en verdad deberían haber solo aminoácidos. Y reconoce esta proteína como algo ajeno, como algo extraño que hay que eliminar. Entonces, esta célula llamada célula dendrítica, porque posee proyecciones que parecen arborizaciones, por eso se llama célula dendrítica, se va a contactar con una célula llamada linfocito, linfocito T. El detalle del nombre acá, CD4, se refiere por la presencia de ciertos receptores, pero a tener claro que es un linfocito, una célula que, fíjense acá, dice gliadina deaminada, sin el grupo amino. Le presenta literalmente, así como, oye, esto encontré que es súper raro, porfa, hazte cargo, le dice al linfocito T. Y el linfocito T toma una reacción, adopta una función en la cual va a liberar sustancias difusibles que tienen efectos dañinos sobre las células del intestino, que son las citoquinas. Entonces genera una serie de efectos que conllevan malnutrición, diarrea, sangrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pensando que este tejido está infectado, cuando lo único que ha hecho es vivir y hacer vida normal del intestino. Por otra parte, estas células, el linfocito T, va a presentar también el antígeno al linfocito B. El linfocito B también es una célula que responde ante la presentación de un antígeno. Antígeno vamos a entender como cualquier molécula que genera una respuesta inmune. En el caso del linfocito B, el linfocito B no anda destruyendo células, no es alguien que ande rompiendo o pegándole a la gente, sino que lo que hace es sintetizar estas Y. Estas Y son anticuerpos. El anticuerpo tiene una zona de reconocimiento, que es esta parte de arriba, justo entre las dos patitas, en donde se puede unir específicamente a una secuencia de aminoácidos. Adivinen qué secuencia es. Una secuencia dada por esto, dado por la gliadina. Por tanto, lo que hace
es buscar la gliadina y marcarla. ¿Ok? Los anticuerpos generan diferentes respuestas. Por ejemplo, pueden impedir el movimiento físico de un antígeno. O bien pueden marcar un antígeno y promover su eliminación. Por tanto, como pueden notar, la presencia de gliadina que viene del gluten, que a su vez viene del trigo, que vino de un pancito, genera toda una respuesta que implica el daño a nivel del intestino. De tal manera que uno, si ve una mucosa normal del intestino, esto es como se debería observar, en cambio, con celiaquía, ustedes pueden ver que hay un desarrollo anormal de la estructura. Esto en particular es lo que se conoce como una tinción de hematoxilina eosina, en donde se ve en color muy oscuro el ADN, por tanto que hay una agrupación de núcleos, como pueden notar, y en color rosadito se ve el citoplasma. Por tanto, la distribución de las células y la forma de los vellos es muy distinta. Les voy a dejar esta referencia, que es el review más citado sobre celiaquía, si esto les interesa revisarlo en algún momento. Y bueno, respecto al gluten, lo único que se puede hacer es no comer gluten. Entonces la gente celíaca tiene que elaborar sus propios productos en base a harinas de mandioca, maíz, arroz. Entonces con mi polola hacemos estas cosas para comer. ¿Sí? Son sus historias en Instagram. Qué tierno. Sí, muy tiernito, ¿cierto? Bueno, quedan muy ricas las cosas. Actividad. Les propongo hacer esto, ¿sí? Como actividad de cierre. A menos que hayan preguntas. No sé si alguien tiene dudas de estos elementos o de otras cosas de la clase. ¿Nadie? Ok. Entonces, antes de irnos a comer esto, les propongo que hagamos esta actividad. Todos han vomitado alguna vez, ¿cierto? Yo creo que sí. 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 Sí, todos. Ahora, la pregunta es, vimos durante la clase que el sistema digestivo está hecho para meter cosas hasta el estómago. Y está lleno de reflejos vagovagales, está también el nervio glosofaringio. Y bueno, la idea es llevar comida al estómago y digerirla. Sin embargo, muchas veces uno vomita. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cómo se genera la acción de vomitar? ¿Qué procesos físicos y neurológicos participan de esto? ¿Cómo lo hacen posible? Ciertamente el vomitar es adaptativo, por cuanto permite eliminar sustancias que uno podría quizás no desear que estén ahí presentes, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se genera la acción de vomitar y qué procesos físicos lo hacen posible? ¿Les parece que lo trabajemos en grupo y damos un tiempo? Bueno, Profe, ¿Sí? es que tengo Entonces, una pregunta. Stephanie, dime. Sí, es que lo que pasa, como que he escuchado muchas veces que, por ejemplo, los conejos o los cuyes no pueden vomitar. ¿Eso es verdad o es mentira? Stephanie, no tengo idea. Nunca he escuchado eso. Pero Pucha, mira, tengo un amigo que criaba conejos en el sur, así, miles de conejos. Y es biólogo. Así que le pregunto mientras ustedes hacen esta tarea, y te traigo la respuesta al retorno. ¿Te parece? Ya, gracias. Ya, voy a consultar. profe, Sí, dime. bueno, más que nada como respondiendo lo de Steffi, en verdad no es una respuesta de sí o no, pero es un dato. Yo tengo 2 cuyis y a veces les doy lechuga y como que ha salido, me encuentro un líquido verde y he pensado que es como una especie de vómito de lechuga. Entonces no sé, ahí le dejo un dato. Es que he tenido muchos cuyes y nunca lo he visto vomitar en mi vida. Y también conejos, nunca he visto vomitar un conejo, entonces por eso. Y lo había escuchado, entonces quería saber. Interesante. Yo te puedo decir que las aves vomitan. Eso sí, las aves siempre vomitan. De hecho, regurgitan. Y es parte de una de las cosas que ustedes deberían investigar tras ver la clase. Sí, por ahí les dejo. Ya, pero ¿les parece que hagamos los Sí, grupos? Chiquillas, no sé si hay más dudas. esas preguntas que quedaron de la clase, ¿las vamos a ver en otro día o cómo? Yo hice Mira, mi tarea. ¿la hiciste? ¿Respondiste alguna? Sí, respondí la de como Cuéntanos. la de enzimas. ¿Ya? Entonces, por favor, Stephanie, vamos a hacer algo. Mira, vamos a dar el tiempo a la tarea y cuando volvamos nos explicas tu tarea, ¿sí? Pensé Ya. que nadie la había hecho. Ya, genial. Genial.
Ya, me gustó esto. Vamos a armar los grupos entonces. ¿Les parece que, a ver, tenemos a 11 participantes? Vamos a dividirlos en 3, 4 por grupo, ¿les parece? Y lo vamos a hacer automáticamente. Ya. Desde ahora entonces, tienen 20, miren, media hora, 10 minutos de recreo, los primeros 10 minutos de recreo, luego 20 para que hagan esto. ¿Les parece? Ya. ¿Sí? No sé si alguien quiere más tiempo. Entonces, vamos a dar media hora. Los primeros 10 minutos van a ser para que vayan al baño, se coman un pancito, vayan a vomitar, no sé, lo que quieran. Y luego, los últimos 20 minutos van a ser para que se junten en sus grupos y generen las respuestas. Ok, entonces vamos a iniciarlo desde ahora ya. Ok, voy a tomar tiempo entonces y nos vemos en media horita. Hasta más rato. Ya, están volviendo, por lo que puedo ver. Chun, churun, chun, chun, chun. Música de vómito. No hay música ambiental para situación de Oiga, vómito. profe, Dime. vamos a ver, lo que estaba viendo las clases, vamos a ver alguna vez cómo se produce el calor dentro Es que estoy medido por la forma de la endotermia, de Sí, cómo funciona, porque yo siento cuéntame. que es como demasiado simple decir, no, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a descansar aquí, chao, los vimos, y me Ya. relajo. Sí, sí. Entonces creo que como que el Lo, proceso tiene que ser como más lo complejo. vamos... Sí, es súper complejo. De hecho, está regulado por el sistema nervioso simpático. Bueno, como que te adelanto mucho con eso. Hay proteínas asociadas a la generación de calor, se llaman las UCP. Están en la membrana mitocondrial interna y su función está regulada por el sistema nervioso simpático. Y lo interesante es que no todos los mamíferos tenemos, y no todos los vertebrados, ni siquiera todos los endodermos tenemos los mismos mecanismos. Y a su vez está todo regulado desde el cerebro, de manera autónoma. Entonces vamos a ver eso. De hecho, vamos a verlo en detalle. En la clase de temperatura y sus efectos, creo que así se llama. Así que, tranquilen John Wayne, lo vamos a ver. Es súper interesante. Bien. Creo que ya estamos todas. ¿Sí? Oiga, yo Oye, hice... Súper. Yo hice mi tarea. Y no le pregunté a mi amigo de los conejos, sino que me puse a buscar. ¿Sí? Y les cuento, me llevé tremenda sorpresa. Y es que no todos los mamíferos tienen el reflejo del vómito. No todos los mamíferos tienen el reflejo del vómito. De hecho, acá, quiero mi puntero láser. Fíjense que aquí en este nodo donde está la X se marca donde se pierde el reflejo del vómito. De hecho, ni los conejos, ni los ratones, ni las ratas, ni los guinea pigs, que son como los cobayos. Conejillos de Uy, India. cobayas. Ninguno de ellos posee el reflejo del vómito. Ninguno. Era real. Era real. Así que gracias por Brutal. nutrirme de este conocimiento y de la duda. Y el resto, fíjense, todos los demás mamíferos, hasta los marsupiales vomitan. O sea, podríamos ver un ornitorrinco vomitando, pero jamás un conejo. ¿La ballena igual vomita? ¿La ballena vomita? Brutal. Eso está brígido, sí. Guácala, como en el ¿Por Vómito dónde vomitas? por la Pero boca. si hay los Me perfumes se imagino. hacen con vómito de ballena, ¿no hay un drama? ¿Qué? Ya, por favor, paren de alimentar esto con datos freak. Cuando me baño en el mar me trago vómito de ballena. Sí, por lo menos hay vómito de ballena. Ni te digo que hay caca humana porque... Pero bueno. Así que eso, muchas gracias por la duda. Creo que, mira, está súper interesante. El Tremendo ámbar dato. gris, po. ¿Cómo? El vómito de cachalote, el ámbar gris, el vómito de cachalote es una sustancia ideal para hacer perfumes, pues se usa para la conservación del olor durante mucho tiempo. Y es vómito de cachalote. ¿En serio? Ay, no tenía idea. Tengo un amigo que tiene miles de cachalotes. Le voy a preguntar también, ¿ya? Para ver si... ¿Qué Para que- onda, profe? No. Tus amigos tienen de todo. Yo creo que deberíamos hacer una clase con datos freak. Sí, oye, entretenido. Así como seminario de sáquese el dato más freak que encuentre. Pero así con referencia, digamos. Algo como esto.
Pero bien, oye, eso, no vomitan. Y otro dato, fíjense, esta flecha que indica conejo a conejo. Esto señala coprofagia, y es que se alimentan de sus heces. ¿Sí? El conejo se come su caca y no la vomita, sino que la recircula. Hay ratas que también hacen coprofagia, y los ratones también hacen coprofagia. Pero Profe, bueno, sí, dime. ¿qué significa el punto naranjo y el azul? Porque solo el conejo tiene los dos puntos. Sí, O sea, en el caso de ese eh, grupo. sí, en este caso lo que hablan es sobre los sistemas hormonales asociados al digestión. Es que esto está dentro de un contexto más amplio que solo el vómito. Pero es la presencia Ya. de grelina y de otras hormonas. Así que no solamente esa exclusiva, sino que hay otra. Pero bueno, no sé, no leí el detalle. Solo lo busqué muy rápido. Pero les dejo la Ya. referencia para que ustedes se metan ahí y lo busquen. ¿Ya? Bueno, ahora yo los quiero escuchar a ustedes. O sea, llamemos a Guajardo, se podría llamar esta actividad. Entonces, opuesto a ingerir es vomitar. ¿Qué grupo quiere ser voluntaria o voluntario? Para contarnos su respuesta. ¿No hay voluntarios? Ah, entonces yo les digo. Ok, el grupo de Fernanda. ¿El grupo de Fernanda Profe. entonces? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Yo voy a dejar de compartir. ¿Tienes alguna Vamos, diapo? Fernanda. No, Dale, no sé qué era. Feña. Solo lo vas a hacer así. Ya. Sí, le iba a contar primero que me tocó con la Cami y la Anaís. Mira, qué buen grupo. Sí, así que las chiquillas me ayudaron. Ya, súper. Entonces, Fernanda, somos todos oídos. Háblanos de... Y primero pónganse un nombre, porque si los grupos no tienen nombre son muy fome. ¿Cómo se llaman? Rayos. Ay, no se me ocurre nada. Pueden ser las vomitivas, no sé, La alusivo. gominola. ¿Las qué? La gominola. Las gominolas, ok. Ya. Cuéntanos entonces, Fernanda, somos todos oídos. Ya, lo que pasa cuando uno vomita es un movimiento de la musculatura que tenemos asociada al sistema digestivo diferente al que es normal cuando uno ingiere el alimento. Entonces, el diafragma produce una presión y yo no entendí bien si esto produce que se abran los esfínteres del esófago o pasa como simultáneamente. Pero en el fondo es que se tienen que abrir los esfínteres del estómago para poder dejar pasar lo que teníamos en el estómago antes. Y esto tiene que ver con el sistema nervioso, porque con estos nervios que usted hablaba al principio, del nervio vago y estos nervios que ramifican en el fondo en el estómago. Y también tenía que ver con las náuseas, y esto estaba relacionado con el oído medio. No, Ya, no con el oído medio, con el oído. con el oído. Oye, interesante eso que mencionas porque, mira, te hago una pregunta y me la puedes responder tú o alguien más, ¿sí? ¿Qué ¿Ya? genera el vómito? ¿Qué señales ambientales generan el vómito? Olores pueden ser. Mira, olores, Mareo. mareo. Ahora, ¿cómo La alguien... luz, ¿La luz? La luz. migraña, Ver vomitar a otra persona. Voy a mirar a otra persona, ¿sí? movimiento, Real. El oler movimiento, caca, oler. O sea, hemos hablado olfato, o sea, lo puedo resumir como en olfato y percepciones sensoriales, así como olfato, la visión, el movimiento, pero también la comida la o comida. lo que ingresamos al cuerpo. Por tanto, ya eso está súper interesante. Podemos ver entonces que hay una única respuesta, que es vómito, que es súper estereotipada, de hecho, es un reflejo, pero que puede estar generado por múltiples aferencias. ¿Ah? Aferencias. Eso está entretenido. Gracias, Fernanda. No sé si algún otro grupo voluntario quiere complementar esta respuesta. ¿Nosotros, Joaquín? ¿Javiera? Ya. Ya, nosotros ¿Quiénes? como que pusimos... Pero espera, Javiera, Ah, ¿quiénes son? Yo no sé quiénes son ustedes. no sé, no tenemos nombre. Invéntense un nombre, cabrón. Vamos rápido. Los buitreros, no sé. Ya, gracias. Buitreros, cuéntenme. Ya, que era una respuesta involuntaria regulada por el bulbo raquídeo.
Ah, y que envía señales que se intensifican en forma de onda peristáltica, generando un movimiento inverso. O sea, se generan como movimientos peristálticos inversos. Ese es como el término. súper, Y hace que la comida se mueva hacia arriba y el estómago se relaje, permitiendo que la comida salga hacia arriba, o sea, que se devuelva. claro. Y en este proceso se inhibe la respiración, porque si se respira, los pulmones podrían quedar con comida o con restos de comida y te da una afección que se llama neumonía, no sé qué. Y aumenta la salivación y ya se aumenta el ritmo cardíaco. No sé si los cabros quieren complementar. Súper. Mencionaste varias cosas que luego quiero destacar. Pero escucha al resto de los buitreros o buitreras, a ver, ¿qué tienen que decirnos? Que además de como de la onda de peristaltismo inverso, también hay contracción en la pared abdominal que ayudan al proceso. Súper, súper. Mira, Se destaco supone que varias cosas. el ¿Sí? bulbo raquídeo recibe como distintos neurotransmisores que se funcionan de manera química, sería serotonina, sustancia P, creo que también dopamina. Y aunque no todos se supone que están como explícitamente relacionados, o su función no está clara en respecto al vómito, la sustancia P es como la implicada en la mayoría de los procesos de generar el vómito. Y, por ejemplo, en otra parte del sistema nervioso, cuando la acción de vomitar se puede provocar tocando la pared interna de la laringe, porque ahí hay receptores del nervio vago que producen el vómito. Por eso la acción de vomitar se puede dar de manera voluntaria, entre comillas. Súper. Oye, me gustó esta respuesta, ¿eh? Que mencionaran bulborraquídeo, la peristalsis inversa, y que hayan que coordinar diferentes fenómenos para no matar a la persona. O sea, uno tiene que pensar que el vómito es una situación, es un reflejo que confiere sobrevivencia. Por ejemplo, la estimulación de la faringe, por si hay una introducción a un cuerpo extraño, el vómito permite eliminarlo rápidamente. Ahora, imagínate que, claro, vomitas para eliminarlo, pero falla la epiglotis y hay un ingreso hacia la laringe, es letal. Por tanto, me encantó que incorporaran esos elementos. Junto con lo otro que mencionó el grupo anterior, en donde se menciona la función de los músculos abdominales, bueno, tanto el diafragma como los músculos abdominales van a ser efectores o van a ser receptores de las eferencias sensoriales que provienen desde el bulbo raquídeo. Es decir, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que existen diferentes aferencias sensoriales, desde la faringe, desde el estómago, desde el oído medio, que permiten integrar información en una parte del cerebro. Desde esa parte del cerebro se van a generar una única respuesta estereotipada a diferentes elementos del sistema gastrointestinal que permiten la expulsión del alimento. Nos queda un grupo, ¿no? Para que incorpore algún otro elemento en esta respuesta. Sí, hola. Yo soy Cuéntanos. con Ignacio Ceilán, con Josefa, y somos los peristaltis inversos. Lo siento, Ya. chicos, no alcancé a preguntarle el nombre, pero somos los Yo había escrito una respuesta, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, Hoy no lo escucho. Sí, hola. ¿Se escucha? Te escuchamos, ya. Ignacio. Yo quería ponerme otro nombre del grupo. Uy, ¿qué nombre quieres? Quería ponerme los Está bueno. Está bueno. ya, Muy buen nombre. lo que escribí fue lo siguiente en realidad. El vómito es la eyección enérgica del contenido gastrointestinal a través de la boca, mediante contracción involuntaria de la musculatura torácica, dice, y abdominal. Este puede ser inducido por una cantidad excesiva de alimentos, medicamentos, dolor, entre otras cosas. Cuando los receptores distribuidos por el cuerpo captan estos estímulos, se envía información para dar inicio al reflejo del vómito. Este comienza con una onda de peristaltismo inverso. Esto es una serie de movimientos musculares que producen un barrido desde el intestino hacia el duodeno. El vómito posee un mecanismo motor complejo que es coordinado y que incluye contracciones intensas y mantenidas en la musculatura abdominal, elevando la presión intragástrica y empujando el contenido gástrico hacia el esófago. Los distintos esfínteres se relajan. En este caso, el esfínter, o sea, al final del proceso, el esfínter esofágico superior se relaja y su apertura permite la salida del vómito hacia la boca. Y eso había escrito en inglés. Súper.
Súper. Me gustó la descripción como del tránsito, desde el intestino hasta el esfínter esofágico superior. Muchas gracias. Ojalá que cuando ustedes enseñen esto en la escuela, alguien vomite en la sala sin querer. O sea, que el vómito de alguien dé lugar a que ustedes puedan explicar esto. Creo que es el mejor práctico que podrían hacer. Profe, Sí, Marla. quería muchas que igual dijeron todo, pero quería igual agregar que esto, la acción de vomitar, se toma como un mecanismo que se ha desarrollado evolutivamente. Es un mecanismo como de protección, ya que, por ejemplo, ya mucho alcohol igual es como envenenamiento, por decirlo, o mucha Claro. comida, es como una acción que ha tomado el cuerpo, que ha desarrollado con el tiempo, y como vimos ahí, los cuyes, los conejos y los roedores no la tienen. Entonces yo hago la pregunta, ¿podrá pasar que después ellos sí logran desarrollar este mecanismo? Interesante. Mira, en biología evolutiva se dice que las reversión evolutiva quiere decir perder algo y luego ganarlo de nuevo, son súper improbables, porque la pérdida de una estructura implica la inexistencia de alguna secuencia génica, por tanto es como complejo que evolutivamente tu linaje haya tenido un rasgo, tú lo perdiste y luego volver a tenerlo. En una palabra, o en una frase, es poco parsimonioso, no se observa, es poco común. No improbable, pero poco común. Profe, Ujú. pero entonces Dime. ellos perdieron nunca lo tuvieron y lo perdieron, porque yo lo que me imaginaba era como que nunca lo tuvieron. Mira, Sí, yo me imaginaba lo mismo. miren lo siguiente. Ya, me gustó tu pregunta porque da pie a que analicemos este cladograma. Todos ellos lo tienen. Ellos también lo tienen. Los marsupiales son parte de un suborden llamado Prototeria, está Euteria, está Monotremata. Bueno, son diferentes subórdenes tremendamente primitivos. Si todos ellos lo tienen y ellos no lo tienen, ¿qué es más probable? ¿Que el ancestro común a todos lo haya tenido o que no? ¿Qué es más Que lo parsimonioso? haya, que lo haya Si tenido. lo Que lo haya Todos tuvieron. lo tienen. Que lo haya tenido. Lo más parsimonioso es que el ancestro común a todos lo haya tenido y que en algún punto solamente en esta rama, en este linaje, se haya perdido ese reflejo. Ya sea por una modificación anatómica, funcional a nivel del bulbo raquídeo o de receptores. ¿Se entiende? Entonces, es más parsimonioso que una vez se haya perdido a que en múltiples oportunidades haya aparecido el reflejo del vómito. ¿Se dan cuenta? Eso que eso. Bien, para integrar un Pregunta poco, de prueba. bueno, para integrar un poco entonces lo que nos mencionaron y que lo hicieron súper bien, tanto las, bueno, ya ni me acuerdo sus nombres, el último sí me quedó como en mente, el resto eran como las buitreras o buitreros, el peristaltismo, las gomitas, bueno, en fin, ustedes me entienden. Esta imagen integra un poco algunos elementos que mencionaron. Como pueden notar, existen diferentes aferencias sensoriales. Aferencia es una percepción sensorial que viaja hasta un centro de integración. Fíjense que en el bulbo raquídeo, o la médula, que en verdad es la base del cerebro, existe algo llamado el centro del vómito. No es que ya exista ahí mucho vómito, sino que es un punto donde se integra la aferencia y la eferencia sensorial. Entonces, por ejemplo, desde el estómago viaja la información, fíjense, dice 9 o 10. 10 significa nervio vago. Entonces, viaja información hacia el centro y hay eferencias. Las eferencias dice aquí que son parasimpáticas y motoras. Por tanto, es la contracción de la musculatura abdominal, la contracción del diafragma, la apertura de los esfínteres. Todas ellas son eferencias. Pueden estar alimentadas por la presencia de quimiorreceptores. Sistema vestibular es el que está relacionado con el mareo. Fíjense que al interior de estos ductos existe líquido. El líquido se mueve y activa mecánicamente pequeños cilios que dan cuenta de la rotación. Cuando tú giras tu cabeza, notas que giraste porque el líquido al interior de los canales semicirculares se desplaza. Ok, ellos pueden gatillar a nivel del centro del vómito un efecto. En este momento del curso, si estuviéramos en un año normal, haríamos un práctico en Fantasilandia para analizar esto. Sería ideal, yo creo. Y bueno, eso, no sé si hay más dudas por hoy. Sería todo lo que les quise o les puede traer.
No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Profe, Joaquín. una pregunta. ¿Las pruebas van a ser de la misma forma que Sí, hicimos la prueba 1? ¿Sí? sí. El mismo formato. O sea, el tipo de pregunta, lo ideal es cambiarlo, pero el que sea como de aplicación es lo que me interesa. Exacto. Eso, gracias. Sí, pero al respecto de eso, Joaquín, ¿tu pregunta va orientada a que te gustaría modificar la forma de evaluación? No, yo estoy feliz con la prueba. Me Ah, gustó, es una de las pruebas más entretenidas que he hecho. Difícil, no digo que haya sido fácil, porque uno tiende a hacer eso. La prueba que más le gusta es como decir la más fácil. A mí me entretuvo mucho, eso me ya, torturó durante todo un día continuamente intentando responder. ya, pero bueno, me alegro que te haya parecido un buen ejercicio. Y te cuento que yo me demoré un día en pensar en preguntas. Cada pregunta era como, bueno, ¿qué quiero evaluar? ¿Cómo? Y me alegro que, no sé, te haya parecido bien. Bueno, sin más que decir, yo creo que nos queda despedirnos. La Espero que tarea, estén... la tarea. ¡Ah, la tarea! Por favor, La tarea. la tarea. ¿Quieres compartir pantalla? Ay, no, solo les voy a hablar porque Ya, es ¿qué que fondo vi el quieres? video cualquiera, me da lo mismo. Es que hice la tarea anoche, entonces como que Ya, lo tengo por ahí favor. anotado a media. Ya, Respondí la pregunta de si conoces alguna particularidad enzimática. ya. Ya, encontré una, o sea, primero como que me pregunté el tema de si teníamos alguna particularidad enzimática en la saliva, dependiendo si era entre carnívoros y herbívoros, no sé. Y encontré que, por ejemplo, la amilasa salival en gatos no se encuentra, pero sí en omnívoros, como la rata, el cerdo, nosotros, pero en gatos no. Entonces, esa fue una de las que encontré. Muy buena. No tenía idea. También encontré la quitinasa, que Ya, degrada la quitina, y que igual encontré interesante que, por ejemplo, o sea, está por ejemplo, en anfibios insectívoros, pero igual no se encuentra en las larvas, ni como en estado de desarrollo tempranos. Entonces igual como que encontré interesante eso, porque, por ejemplo, en las vacas también tienen como enzimas específicas, tienen lipasas que ayudan ¿cómo se llama? Al digerir la leche y que van perdiendo esta enzima en la saliva a medida que que se desarrolle el rumen. ya. Entonces, igual como que encontré eso interesante de ver que no solo entre especies como que hay distinciones en enzimas, sino que en una misma especie, en distintos estadios, hay como diferencias, como en nosotros, por ejemplo, lo de la lactasa que tenemos cuando chicos y no cuando grandes. También encontré que la quitinasa está en algunas especies ¿cómo se llama?, de tortugas, que son omnívoras, pero no en herbívora. Entonces, igual esa distinción. Y, eh, ¿qué otra cosa encontré? Es que escribí como muchas No, cosas pero como súper. random. Dale. Eh, a ver. También ¿cómo se llama? ¿Pepsina? Ay, esta enzima. Sí, eso, la pepsina, que se encuentra en mamíferos, pero no en el ornitorrinco o en las equidnas, dado que estos animales tienen estómago aglandular. No tenía Entonces, idea de igual, ese detalle. Mira, sí, que ahí busqué eso porque quedé como que era eso. Y genial. como que en internet decía, los ornitorrincos no tienen estómago. Entonces, que sí, como son animales como más basales, como Claro, evolutivamente, como que no tienen un estómago como tal, sino que es como más, hay como explicarlo, como más lineal su sistema digestivo, no sé. Y no tienen esa enzima, no la producen. Y tampoco la producen otros vertebrados como las quimeras,
esos que están relacionados con los tiburones. Sí, sí. Y tampoco los... Ay, ¿cómo se llaman? Ya, se me olvidó el otro animal, pero eso. Y... ¿qué otra cosa encontré? Ah, que la celulasa, o sea, en animales que consumen pasto como los rumiantes, es generada por microorganismos. Pero hay ciertos animales como las termitas que sí lo generan ellos y que se libera dentro del lumen intestinal y que es producido por ellos. Y esos fueron Excelente mis tarea. datos que Brutal. encontré. Qué buena. Stephanie hizo la tarea por todo el curso. Muy bien. Es como cuando todos le copiaban la tarea a uno en el colegio. Lo mismo. Así que muy bien, Stephanie. Un aplauso para ti. Oye, y está muy interesante la búsqueda. Y notar, entonces, que hay diferencias taxonómicas y ontogénicas, entonces, en la secreción de enzimas. Creo que eso puedo rescatar. Sí, variación a lo largo de la ontogenia y que hay grupos que poseen enzimas y otros no las poseen. Así que, muy bien. Muchas gracias por la tarea. Te felicito. Por tu Profe, yo búsqueda. tengo una duda, pero es que es como un concepto que la gente tiene, más que nada. Cuéntame. Es que yo siento que la gente piensa que las enzimas están como que están, como que nadie las produce. Y no sé si solo yo tengo esa percepción de que la gente piensa así o es real. Yo creo que tu percepción es súper real. Y yo lo veo en que cuando uno habla de los procesos de fisiología o de anatomía, la gente piensa que los fenómenos son estáticos. Sin embargo, tienes que tener siempre en mente que hay una expresión génica asociada a una proteína y que la expresión génica está regulada por factores ambientales. Y ambientales me refiero, y también intrínsecos, por ejemplo, el desarrollo embrionario o la ontogenia. La ontogenia va a generar la expresión de diferentes genes y el estar en situaciones ambientales también lo produce. Por ejemplo, si de pronto tú consumes una dieta rica en proteínas todo el tiempo, tu intestino va a producir más N-aminopeptidasas. Entonces vas a tener mayor capacidad de gestión de proteínas. Y de pronto, si dejas de consumir carne, disminuye la síntesis de esas enzimas. De alguna forma, tu cuerpo logra censar requerimientos y genera ajustes. Por ejemplo, si alguien jamás toma leche y de pronto se toma un vasito de leche, va a tener la incapacidad de hidrolizar la lactosa, ¿sí?, en galactosa y glucosa. Por tanto, eso lo que va a generar es arrastrar el agua desde el intestino, desde las paredes del intestino, hacia el lumen intestinal, generando una diarrea osmótica. Es decir, si jamás tomo leche y de pronto tomo un vaso, me voy a sentir hinchado y me va a dar ganas de ir al baño. Y es porque el sistema es plástico. Entonces, como tú bien dices, existe, yo también creo, una noción generalizada en que los sistemas son fijos. Pero la verdad es que todo es muy distinto y existe una gran capacidad de modular la expresión de los genes. Así que gracias por tu comentario también. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere ¿Profe? decir algo. ¿Sí? Sí, es que yo no hice la tarea, pero hoy día en la madrugada, cuando estaba escuchando la clase, usted pregunta en la clase 5, no, Ajá. esta la escuché antes, pero usted dice si conoces algún ejemplo de alguna asignación en la vida cotidiana o alguna analogía refiriéndose a esto de asignar los recursos. Porque usted hablaba de las plantas que en caso que se veían atacadas tienen una defensa química y es lo mismo que mantener una casa y que energéticamente costoso. Entonces, como genera esa defensa, tiene que asignar los recursos que le van quedando. Y usted Claro. preguntó por un ejemplo. Y a mí lo que se me ocurrió, que es súper cotidiano, que el recurso de nosotros va a ser el dinero, y si tenemos poco dinero vamos a tener que distribuirlo, ya sea para comer o para calefacción o para pagar las cuentas y así. Eso. Súper, súper. De hecho, la visión que nace en la ecología, en la fisiología, viene de ahí, desde pensar en el dinero, pensar en los animales como, y las plantas, en verdad, los seres vivos, como si tuviesen que administrar dinero. Entonces, la energía que incorporan los animales y las plantas la deben administrar, de modo que deben asignar a diferentes procesos. De pronto, por ejemplo, si una mujer deja de comer, ¿qué se va a privar primero? ¿Su capacidad que tiene en su corazón de latir o su capacidad reproductiva? Una mujer en inanición, claro, lo reproductivo.
y lo primero que va a pasar es que ya no van a haber ciclos menstruales regulares, o puede que no exista un desgarramiento del endometrio, que se cancele el proceso reproductivo, a expensas de que su corazón va a seguir funcionando y sus riñones también. Entonces, nuestros cuerpos generan algo que era lo que tú mencionas, los trade-off, o compromisos, en donde se genera una cosa a expensas de otra. Y es porque no existen recursos infinitos. Por ello, en el ejemplo de las plantas que mencionas, las plantas deben asignar recursos, por ejemplo, a la defensa, pero al defenderse, al producir sustancias químicas o espinas o qué sé yo, lo hacen en desmedro de otros procesos como puede ser la reproducción, es decir, generar semillas, generar frutos o flores. Así que, bien con tu ejemplo, Marla. No sé si alguien más tiene algún comentario, duda. Profe, es que tengo una duda, es que Sí. en el video yo no entendí muy bien por qué la amilasa y la lipasa pancreática eran activas y las otras no. No, como que Ya, usted dice eso y no me quedó muy claro, no entendí. de acuerdo. Mira, imagina una célula que está produciendo enzimas, ¿sí? Es complejo porque una célula al producir una enzima podría ser afectada por la enzima. De pronto si genera una proteasa, algo que degrada proteínas, y soy una célula que estoy lleno de proteínas, de pronto puede ser un suicidio, y esa enzima va a degradar mis proteínas. De este modo, la formación de una enzima que degrada lípidos o que degrada carbohidratos no posee un problema, es decir, no constituye un problema dentro de la célula, como si lo son las proteasas, que son peligrosas para el funcionamiento de la célula. Entonces, los acinos pancreáticos sintetizan la lipasa y la amilasa y es activa desde el comienzo. En cambio, las proteasas, todas las enzimas que degradan proteínas, como la quimiotripsina, que son secretadas por el páncreas, tienen que ser liberadas en una forma inactiva o también llamada simógena. Por tanto, van a ser activas cuando se clive una parte de su secuencia aminoacídica y además se encuentre en un pH alcalino. Entonces son como armas descargadas o armas inactivas, que son activadas, pero una vez que se encuentran en el lumen del duodeno, bajo una situación muy particular, tras el clivaje de una secuencia aminoacídica por una enteroquinasa y situada en un medio alcalino, que está provisto por el bicarbonato del mismo jugo pancreático. No sé si se entiende, son como varios procesos. Ah, ya sí, y ahora me quedó más claro. Ah, súper. Sí, que tenía como una noción, pero no sabía si estaba bien o no. Ya, Mejor mira, preguntar. no, por supuesto. Ahora es lo mismo que pasa con el pepsinógeno. El pepsinógeno en el estómago es la forma inactiva y se activa en pepsina gracias a la acidez del estómago. Entonces, como cerrando un poco, el proceso digestivo es exquisito en regulación y en coordinación, tanto por los reflejos vagovagales como los procesos de regulación enzimática. Yo lo encuentro fabuloso. Me emociona, no sé ustedes, pero pienso en esto todo el día. ¿Usted? Profe, ¿Sí? es que en delante usted dijo que hay personas que le operan y le sacan la vesícula biliar y como que me quedó dando vuelta que la vesícula como que daba las sales para poder degradar lípidos y cómo lo hacen esas personas que le sacan la vesícula. Buena pregunta, Stephanie. Mira, la bilis es sintetizada por el hígado y almacenada en la vesícula. Entonces la gente que no tiene vesícula simplemente no tiene un almacén, sino que sí es capaz de sintetizarlo y sí es capaz de llevarlo hasta el duodeno, pero no existe una acumulación, no existe un reservorio de sales biliares, de bilis básicamente. ¿Okay? Pero sí la gente tiene la posibilidad de llevar bilis hasta el duodeno. Existen esta gente. Sí, yo quería saber eso. ¿Perdón? Que, por ejemplo, yo no tengo vesícula hace 2 años. Y por el tema de cuando consumo cosas con grasa, fritura, nos sugieren tomar enzimas digestivas que ayudan a este mismo proceso, por la misma razón de que no hay un almacenamiento de bilis. Súper. Lo lamento, Cami. Oye, y cuéntame, ¿te dolía mucho antes de la operación? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Notaste un color en la pigmentación distinto? Lo que pasó es que hubo una semana que comí como muchas cosas distintas, fritura, entre todo eso, y sentía un ardor en la espalda, pero así como que me quemaba.
Y yo pensaba que era algo a la columna, porque como era un dolor solo en la espalda, la cosa es que después me volvió a pasar, fui a urgencia y vieron que mi vesícula estaba llena de, ¿cómo se llaman esto? ¿Cálculos? Ay, ¿Cristales? ¿Piedras? de cálculo. Sí, llena de cálculo. Entonces me dijeron, no, esto hay que sacarlo luego, así que en un mes me la sacaron. Claro. Lo que pasa ahí es que las sales biliares precipitan y con ello generan la obstrucción del canal que desemboca hacia el colédoco y hacia el esfínter de Oddi. Entonces lo que tienen que hacer ahí es remover todo mejor. Y fue laparoscópico, ¿no? ¿Te quedan unos orificios en el abdomen a través de la ¿En qué operación? lado le quedó el hoyo? Sí. En el lado derecho. Te lo mostraría, pero no sería No, no es necesario. Gracias, Camila. la paroscopia. Claro. Sí, no es tan Queda invasivo. como uno en el centro del estómago, dos al lado derecho y uno en el ombligo. Oh, Claro. Sí. Bueno, gracias por tu experiencia. Bien, no sé si hay más preguntas, chiquillas, chiquillos. Profe, yo tengo una pregunta, pero o sea, ya no Sí. relacionada con la clase, sino que con los videos, Sí. que si ya lo evaluaron. Ah, Quería saber. faltan como 4 personas que evalúen videos. Mira, voy a hacer esto, Stephanie. Voy a ver quiénes no han respondido y les voy a hablar directamente para preguntarles si es que, imagínate que tienen problemas con el acceso a Internet. Si es así, yo creo que con 23 evaluaciones es representativo, ¿ya? Para que tengan luego esa retroalimentación. Ya. ¿Te parece? Eso voy a hacer. Profe, ¿y va a compartir las infografías que hicimos? Sí. ¿No las hemos compartido? Yo pensaba que estaban disponibles. No. Oh, ya. Mira, voy a hacer entonces una sección en material docente y los voy a poner, ¿vale? Ya. Eso voy a hacer. profe, ¿Habla? sí, le mandé al principio de la clase el correo de la recalendarización de genética por si acaso. Ah, súper. Súper, súper. Ya, muchas gracias. Lo voy a considerar entonces por si debemos hacer la calendarización 5.0. Profe, yo tengo una duda. Javiera, ¿Qué cuéntanos. pasa si dicen así como no, se alarga el semestre, terminamos igual cuando ya está la fecha o qué? Si se alarga el semestre, lo que yo Ujú. creo es que quien necesite tiempo va a tener más tiempo. Si alguien quiere terminar antes, va a poder terminar antes. Ya, gracias. Esa es mi propuesta. La podemos proponer terminar antes y que siga subiendo las clases que faltan. Eso ¿Qué también me eliminar? tinca ¿Una eso. propuesta? ¿Cómo? No entendí. Que Yo terminemos. planteo que terminemos y usted, como buen profesor, no nos evalúe y nos siga subiendo clases con su sistema inmune, Ya. cosas que deberíamos ver, que no vimos por que estamos Sí, aquí. complicado. Mira, yo feliz, pero mi propuesta, Joaquín, en ese caso, es que el próximo año, cuando puedan, se acerquen al curso igual y asistan, si es que se hace presencial. No, Profe, no creo que vaya. yo hice una propuesta, le hice una propuesta al comité, que era hacer Cuéntame. un taller libre, ¿Ya? como para poder como suplir todo lo que no hemos hecho, porque nosotros quedamos como estancados en micro, eco, anato y genética. Oye, Entonces creo que es como lo más que importante. la idea era como generar un taller como libre durante el primer semestre del próximo año, como tratando de abarcar como los principales tópicos, como que sea parcelado, así como ya el primer mes anato, no sé, el segundo mes micro, como tratar de hacer como las actividades Me gusta. experimentales más que nada, pero Sí, no me han dicho nada. es que Como que quedó ahí nomás, entonces como no sé sí. cómo pujarlo. Yo creo que hay que esperar un poco más a que termine el año. Tú dices para el próximo año, ¿cierto? Sí, es que Galdame, según él, vamos a tener clase igual en enero y en febrero, entonces yo esto no lo comprendo. Yo no sé. Mira, la verdad es que estamos en incertidumbre máxima. Así que me gusta tu propuesta, me parece súper buena. Sin embargo, yo esperaría un poco para tantear cómo va a estar el próximo año. Ya. Pero
O sea, si necesitas apoyo, tienes mi apoyo al respecto. Si quieres como que también presionar más desde la parte docente, a que se genere una instancia así para... Yo creo que primero hay que pesquisar cuáles son los vacíos que van a quedar y apuntar a ellos, Ajá, ¿sí? Yo ya. creo que eso es. Pero me gusta tu idea y me sumo si necesitas apoyo. Digo, profe, sí. La idea es que los profes igual se hagan como, o sea, como que estén, porque no sea como algo solo de los alumnos, pues, como que Claro. en el fondo creo que igual como que sean conscientes de que no estamos contentos como con cómo ha sido nuestra formación docente, pues ha sido súper interrumpida como en todo ámbito, entonces como igual uno necesita apoyo de los profes, así que eso. Sí, Ahí les no, voy a avisar si concuerdo. cómo va la cosa. Ya, súper. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. ¿Preguntas, dudas? Si no lo hay, entonces, siendo las 12:15, yo creo que nos despedimos. ¿Les parece? Sí. Bueno, Sí. ya. Entonces, un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien, tengan una buena semana. Bueno, para mí la semana empieza hoy día, ¿verdad? Todo un ciclo, así que empieza en cualquier momento. Que estén súper bien, ¿sí? Preguntas, comentarios, me lo escriben. Y nos estamos viendo, ¿sí? Que estén súper bien ustedes y sus familias. Nos vemos. Cuídense que estén Igual a Chao, ustedes. que estén Bye. bien igual. Chao, chao. tengan una buena semana. Gracias. Adiós.